Hola, Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo tiempo en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo un devocional titulado Ser anfitrión de la presencia de Dios. Ser un buen anfitrión de su presencia. Ser anfitriones de la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué importante! Cómo recibimos la presencia de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, vamos a estar orando para que la presencia de Dios se esté manifestando con gran poder, con gran autoridad sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos recibir de tu palabra en este momento, que podamos recibir ese mensaje que viene de parte de ti, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, dejamos este devocional en tus manos. Trae el entendimiento, trae la sabiduría que necesitamos y queremos recibir esta palabra. Ser buenos anfitriones de recibir tu palabra en nuestro corazón. Amén y amén. Ahí en 1 Samuel 4, los filisteos capturan el arca de Jehová. Después de una gran desobediencia del pueblo de Israel, hay un combate entre Israel y los filisteos. Los filisteos se toman el valor y la confianza de estar ganando la batalla al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. Y entonces el pueblo de Israel, al ver que la batalla estaban siendo vencidos, estaban perdiendo la batalla, el pueblo de Israel acude a traer el arca de Dios, a traer la presencia de Dios en medio de la batalla, para que puedan ganar, para que puedan revertir esa situación de derrota. Pero el pueblo filisteo, al ver la presencia del arca de Jehová, en un momento empiezan a dudar, empiezan a tener temor. Pero hay otra voz, la voz de otros filisteos que se levantan y se esfuerzan y toman valor y coraje para poder seguir batallando y vencer al pueblo de Israel y tomar el arca de Jehová y llevarla a tierra de los filisteos. Acontece que el pueblo de Israel es vencido por el pecado que el pueblo venía cargando, el pecado que se había originado en los sacerdotes, en los hijos de Elí, en el sacerdocio, en el lugar santo. Había pecado. Entonces la presencia del arca de Dios en medio de la batalla no pudo producir el vencimiento y la victoria porque el pueblo se encontraba en pecado. Entonces el pueblo filisteo se lleva el arca de Dios a sus tierras. Y al llevarse el arca de Dios a tierras filisteas, la presencia de Dios empieza a traer maldición a su tierra. Empieza a traer maldición a su vida, a sus ejércitos, a sus tierras, a sus ciudades, a su gente, a su nación. La presencia de Dios en tierras ajenas, en tierras enemigas, empieza a traer maldición. Entonces el pueblo filisteo decide devolver el arca de Dios. Y el arca de Dios va a parar a la casa de Abinadab, un sacerdote. 20 años el arca de Dios en casa de Abinadab. Al pasado y al acontecer ese tiempo, se levanta guerra otra vez. Los filisteos contra el pueblo de Dios. David al frente de la batalla vence al pueblo filisteo y en su victoria le viene a su mente el pensamiento, el anhelo de querer llevar el arca de Dios a su casa, el arca de Dios a la ciudad de David, para sentirse completo, para sentir que la presencia de Dios se establece en su casa, en su reinado, después de una gran victoria ante un pueblo que se levantaba otra vez contra el pueblo escogido de Dios. Pero David, venciendo en la batalla,
decide llevar el arca y hace una reunión y se llevan el arca. Toman el arca de pacto de Jehová, pero hay un acontecimiento. Ahí en 2 de Samuel 6, cuando llegaron a Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer en sí al arca de Jehová a la ciudad de David. Entonces el arca la hizo llevar a la casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Acá viene la revelación de esta palabra. El nombre Obededón, siervo. Obededón nos enseña que cuando se sirve a Dios con toda integridad, Él nos colma de grandes bendiciones. ¿Por qué nos colma de grandes bendiciones? Después de una gran tragedia, David decide no llevar el arca de Dios por temor a que suceda mortandad, a que la maldición de parte de Dios empiece a caer. Porque cuando el arca fue a tierras enemigas, cosas malas sucedieron, cosas de maldición sucedieron. Y este momento donde Pérez Usa al tocar el arca de Dios, y Dios lo reprende con la muerte, le entró el temor a David de llevar el arca de Dios a su casa. Entonces toma la decisión de llevarla a la casa de Obededón, para no dejar el arca ahí donde quedaba, sino que dijeron: bueno, vamos a llevarla a la casa de ese hombre. Y ese hombre recibe el arca de Dios en su casa, recibe el arca de Dios con su familia, con ese temor, con esa reverencia, con ese respeto de poder recibir, ser un buen anfitrión de la presencia de Dios. El arca no era cualquier cosa, el arca representa la presencia de Dios. Y podemos ver que acá nos marca: y tuvo el arca de Jehová en casa de Obededón 3 meses. Y en esos 3 meses se produjeron grandes bendiciones. Obededón era portero y como responsabilidad tenía el deber de cuidar y de llevar y de ver lo que entraba y lo que salía en el templo. Él tomó la responsabilidad de valorar la presencia de Dios en su casa, en su vida. Cómo recibir a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Él empezó a adorar a Dios. Él empezó a orar a Dios con su familia. Empezó a cuidar la presencia de Dios, a respetar, a darle el valor que se merece la presencia de Dios. No era un mueble más en la casa, no era algo más adherido a la casa, no era cualquier cosa. La presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios es la que nos da vida, es la que nos da autoridad, es la que nos da poder, es lo que nos da la revelación de cómo vivir, de cómo manejarnos. Es la presencia de Dios la que fluye en cada uno de nosotros y nos da la autoridad, y nos da la energía, y nos da el renuevo, y nos da la juventud, y nos da la clave para poder seguir adelante en esta nueva vida que Dios nos ofrece. El arca de Dios es una responsabilidad para Obededón, y así la toma como siervo. Empieza a servir a la presencia de Dios con su familia, tomando esa responsabilidad de orar, de respetar, de asumir lo que estaba en su casa. Y la presencia de Dios empezó
a bendecir sus generaciones, empezó a bendecir su economía, empezó a bendecir sus vidas económicamente, empezaron a acrecentar su economía, empezaron como familia a ser familias respetadas, familias de autoridad, de renombre, empezó a exaltar a esta familia, a sus generaciones, por asumir la responsabilidad de ser anfitrión de su presencia, de ser servidor de la presencia de Dios. Podemos ver que 20 años esta arca estuvo en la casa de Abinadab. Y en estos 20 años en la Biblia no resalta que hubo grandes bendiciones, no resalta que hubo grandes cosas, que sucedieron grandes cosas. Como Abinadab, 20 años en su casa, como tuvo la presencia de Dios, se familiarizó con la presencia de Dios. No es bueno familiarizarse, no es bueno acostumbrarse, porque uno cuando se acostumbra, cuando se familiariza, empieza a perder el valor, el respeto. No hay que acostumbrarse, hay que valorar la presencia de Dios. Su familia se había acostumbrado. 20 años, un mueble ahí al costado de la casa. Perder la noción de lo bendecido que somos al vivir en la presencia de Dios. Hay que tener cuidado de eso. ¡Qué gran diferencia! Que la actitud de Obededón recibe la presencia de Dios en su vida, en su casa. Y Dios lo bendice en 3 meses. En 3 meses esta familia fue levantada, fue renombrada, fue exaltada. 3 meses la presencia de Dios bendijo esta casa. En 20 años, en la casa de Abinadab, no se produjo nada. Tenemos que meditar. ¿Qué tipo de anfitriones somos de la presencia de Dios? ¿Qué tipo de responsabilidad tomamos al recibir esta palabra? Para recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, respetándolo, alimentándolo con la palabra. ¿Qué produjo la presencia de Dios en la casa de Obededón? Dios lo bendijo a él. Dios bendijo a toda su familia. Dios bendijo todo lo que tenía. Dios lo hizo su sacerdote. Dios bendijo a su descendencia. Qué importante es ser un buen anfitrión de su presencia. Hermano, hermana, tomamos conciencia de lo que es llevar la presencia de Dios en nuestra vida. La importancia de tener la palabra de Dios activa en nuestra vida, puesta por obra. Siendo siervos fieles, respetando su presencia. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios y la fidelidad de Dios manifestada, al contestar nuestras oraciones, al llenarnos de su presencia, no descuidemos lo que recibimos de parte de Dios. Lo importante de llevar el testimonio, lo importante de respetar la presencia de Dios. Dios bendijo, Dios levantó a esta familia al asumir la responsabilidad de ser anfitriones de la presencia de Dios. Por eso, meditemos en recibir esta palabra, en cuidar, en visualizar de qué manera Dios nos está bendiciendo, de qué manera Dios nos está hablando, para que cuidemos su presencia, para que valoremos su palabra, para que valoremos las bendiciones que nos están alcanzando. Así que hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Podamos meditar continuamente en su palabra, ser anfitriones de la presencia de Dios, asumir la responsabilidad de este siervo Obededón, recibiendo la presencia de Dios, cuidando la presencia de Dios, valorando la presencia de Dios. Cuidemos
lo que hoy Dios nos está dando. Valoremos su presencia manifestada en nuestra vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por este nuevo tiempo en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, por tu gran fidelidad al acercarnos a tu presencia y hablarnos de poder cuidar y valorar tu presencia, tus cosas, de no jugar con tus cosas, de no apartarnos de tu presencia, de ser bendecidos continuamente con tu amor y con tu Espíritu Santo. Bendigo a cada hermano, cada hermana que está del otro lado y que sean llenos del Espíritu Santo. Seamos buenos anfitriones de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.